Hoy te quiero explicar algo que todos hacemos, aunque digamos que no, y es el compararnos. Y quiero empezar con una metáfora muy simple para entender esto. Compararte es como entrar a un juego en el que todos parecen ganar. Ves a los demás avanzando, logrando cosas, celebrando sus resultados, y tú empiezas a exigirte también. Pero hay algo que casi nunca notas. Nadie te explicó las reglas del juego. No sabes desde cuándo esas otras personas están jugando, qué ventajas tienen, qué sacrificaron, ni cuántas veces perdieron antes en su vida. Y aún así te comparas, te juzgas, te castigas por no ir igual. Y ese es el problema de la comparación. No pierdes porque no seas capaz, pierdes simplemente porque estás jugando un juego que no entiendes. Cuando usas la comparación como un juez, siempre vas a salir perdiendo. Y esto no pasa porque algo esté mal contigo. Pasa porque el contexto actual te mete en juegos que tú no elegiste jugar. Y eso justamente también es lo que pasa cuando nosotros abrimos redes sociales. Abrimos Facebook, TikTok, Instagram y empezamos a medir nuestra vida con el juego de alguien más, sin saber las reglas que esa persona tiene en su juego. Empiezas a medirte en base al juego de esa persona y no logramos ver más allá. Y lo peor de la comparación es que no nos damos cuenta, lo hacemos de manera automática. ¿Por qué? Porque al estar presente en redes sociales corremos ese riesgo. Y para eso hay que tener herramientas que nos puedan ayudar a identificar y a detener esta comparación que solemos hacer de manera automática. Imagínate lo siguiente: sales de tu trabajo, estás cansado, lo único que quieres es llegar a tu casa y descansar. Te acuestas en el sillón, abres tu teléfono para entrar a redes sociales y cuando entras lo primero que ves es a alguien en un viaje, alguien que se acaba de comprar un carro, alguien que logró algo nuevo en su vida y tú lo único que querías era solamente descansar, pero ahora te sientes insuficiente, sientes que te estás quedando atrás, te sientes presionado por avanzar en tu vida. ¿Te fijas qué poder tiene la comparación en esta situación y cómo te puede afectar de una forma en la que te hace sentir muy mal en tu día a día? Vamos a poner otro ejemplo. Estás trabajando en algún proyecto que es importante para ti. Sabes que vas bien, te has esforzado, has puesto de tu parte para salir adelante con ese proyecto. Ha sido difícil, pero ahí la llevas. Y un día te metes a redes y ves a alguien de tu misma edad que ya logró algo más grande que tú. Y inmediatamente, ¡pum!, te sientes mal, te sientes frustrado por tu proyecto y sientes que no estás avanzando. Esa comparación se hizo de manera automática. Te fijas cómo de manera automática lo procesamos. Y sin darte cuenta ya estás comparando un pedacito de la vida de esa persona con la tuya. Y eso ya pesa demasiado. Y esto no pasa porque seas débil o porque seas insuficiente o porque así sean las cosas. Pasa porque el contexto está diseñado para que nosotros nos comparemos. Entrar a redes sociales y estar expuestos a ver a otras personas es parte de que podamos llegar a compararnos. El problema está en que nosotros podamos identificar eso que nos ayude a detener esta comparación y a no entrar en el juego de la otra persona. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para no caer en esta comparación innecesaria, para no entrar en el juego y en la vida de otras personas. Vamos a explicar esto por puntos. Lo primero y lo que debes de entender es que la comparación es parte del aprendizaje humano. A lo largo de la evolución humana, compararnos nos ayudaba a detectar peligros, a aprender habilidades, a mejorar estrategias en nuestra vida, nos ayudaba a sobrevivir. Pero hoy el contexto ha cambiado por completo. Antes nos comparábamos con nuestro círculo cercano, 20, 30 personas, pero ahora te comparas con miles cuando entras a redes sociales. Todo el tiempo estamos expuestos a imágenes, a la vida de otras personas que han seleccionado, han filtrado su información, la han editado para compartirla de la manera en la que ellos quieran. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a ver. Todo el tiempo estás expuesto a imágenes seleccionadas, filtradas y editadas para verse lo mejor posible. Esto, si te fijas, ya es como un disparador automático. Tú abres redes sociales y la comparación ya está en camino. Ya es algo que va a pasar. No necesitas buscarla, está presente. Y ese es el problema, que la comparación no se da con personas reales, sino con fragmentos o partes de un juego que no es el tuyo, de una vida que no es la tuya, con otras circunstancias, con otras oportunidades, con otras herramientas, con otra vida. Lo único que logras ver es éxitos, belleza, viajes, logros, pero no vemos los días malos, el agotamiento, el cansancio, las pérdidas, el dolor. Vemos solamente esta cara de la moneda que se ve bien. Es como ver el tráiler de una película y ya con eso asumir que conoces toda la historia. Y cuando solo ves lo positivo de otros, empiezas a evaluar tu vida desde un criterio imposible de alcanzar. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Ya entendemos qué es la comparación, por qué la realizamos como humanos, el contexto actual que probabiliza que tú entres en contacto con esto de realizar la conducta de compararte, pero ahora vamos a analizarla un poquito más y la vamos a desmenuzar
un poquito más. La finalidad a veces de la comparación no la sabemos, pero está presente. Queremos compararnos porque queremos lograr algo con ella. Sentimos que logramos algo con ella. Y esa es la pregunta que tú te debes de hacer. ¿Qué quiero obtener yo al compararme con esta persona? Quiero motivarme, quiero sentirme mejor, quiero verme como esa persona. ¿Qué quiero obtener yo? Esa pregunta es clave para que entiendas desde tu historia de vida qué función cumple la comparación para ti. Ya identificamos cuál es la función, cuál es la finalidad de por qué nos comparamos. Ese es el primer punto. Ahora vamos a comprender cuáles son las consecuencias de hacerlo. ¿Y qué consecuencias solemos obtener cuando nos comparamos? Aumenta la sobreexigencia, tenemos una sensación constante de insuficiencia, obtenemos insatisfacción corporal, no nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo y con lo que somos. Sentimos esta necesidad de no poder dar el ancho, evitamos retos, oportunidades. ¿Por qué? Porque la comparación me hizo sentir mal, me hizo sentir insuficiente. Entonces no me expongo a hacer nuevas cosas. Y el peor de todos, aumenta la rumiación. La rumiación es sobrepensar. Porque él sí y yo no, porque él tiene esto, porque ella tiene esto y yo no lo tengo, porque el mundo es injusto conmigo, etcétera, etcétera. Y no podemos detenerlo. Estas consecuencias se dan de forma automática después de compararnos. Y es importante que tú aprendas a identificarlas, a verlas, a desmenuzarlas. ¿Por qué? Porque cuando nos comparamos, esto es algo que no sabemos qué pasa con nosotros cuando lo hacemos. Y es importante conocer todas estas consecuencias para poder tenerlas presente y saber por qué vamos a detener esta conducta de compararnos. Como te compartí en el ejemplo anteriormente de llegar del trabajo, entras a redes sociales, te comparas y las consecuencias que obtenemos, primero es importante que identifiquemos nuestro nivel de vulnerabilidad antes de compararnos. ¿Qué es eso? ¿Qué es nuestro nivel de vulnerabilidad? Básicamente es el cómo tú te sientes en ese momento. Yo en este momento me siento enojado, me siento cansado porque voy llegando del trabajo, me siento triste porque tuve una discusión con mi pareja, me siento feliz porque acabo de comprarme algo que me gusta. Ese es el nivel de vulnerabilidad, el cómo tú estás en ese momento antes de compararte, ¿ok? Esto te va a ayudar a ti a ser compasivo contigo cuando llegues a realizar esta conducta. Entonces es importante que aprendas a identificarla, el cómo tú estás en ese momento, el cómo tú en este momento en el que te comparaste, en el que hiciste, en el que caíste en todas estas consecuencias de comparación, estás. La comparación empieza porque hay un estímulo presente, pero ese estímulo va a estar dentro de un contexto. En este caso, hay que analizar cuál es el contexto en el que mayormente nos solemos comparar. Lo que pasa actualmente es que esto se da mayormente en redes sociales. Entonces, el primer paso es identificar dónde yo suelo compararme más. En Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, bien. Hay un estímulo que lo provoca. Puede ser un influencer, una persona que tú conoces, alguien que tiene un estilo de vida similar al tuyo, alguien que está haciendo algo que tú quieres hacer y que provoca que tú te quieras comparar. Hay que lograr identificar eso. Esto se puede dar en redes sociales, pero también puede suceder en tu trabajo, en la escuela, con otras personas, con tus amigos, etc. Incluso con tu pareja. Entonces hay que aprender a identificar en dónde. Bien, ahora ya tenemos el contexto, ya tenemos los estímulos y ya tenemos la función. Estos 3 puntos que son el lugar en el que suelo compararme, con qué persona suelo compararme y con qué función lo hago. Para motivarme, para sentirme mejor, porque quiero lograr algo, porque esa persona tiene algo que yo no tenga. Ok. Este simple reconocimiento de cuándo se da la comparación ya nos pone en una posición diferente. En una posición en la que somos conscientes de lo que está pasando. Cuando suceda esto de la comparación, nosotros podemos pasar a la acción. Podemos realizar cambios conductuales que nos permitan movernos hacia esa dirección de lo que queremos. Si esto te pasa en redes sociales, es algo sencillo. ¿Por qué? Porque puedes eliminar, puedes dejar de seguir, puedes bloquear a esa persona, puedes alejar esos estímulos que provocan que tú te compares. ¿Para qué? Para que cuando vuelvas de trabajo, quieras entrar a redes sociales fácilmente, no estés en constante estímulo con esos logros, con esos influencers que te hacen sentir mal, que te hacen sentir incómodo, que te provocan esa comparación. Lo siguiente que puedes hacer, y en este caso si son personas cercanas a ti o personas que estén presentes en tu vida, es compartirles lo que sientes y averiguar un poco más allá de la cara de la moneda. Investiga acerca de sus circunstancias, su vida, ponte en contacto con su historia, con su juego. Acuérdate la metáfora del comienzo. Conoce las reglas de su juego, conoce cuáles fueron las circunstancias que lo orillaron a estar en esa posición. Y aprende a identificar esa información y a usarla a tu favor. En vez de compararme para sentirme mal, para sentirme peor, me voy a comparar con la finalidad de mejorar, de organizarme mejor, de accionar de una manera en la que yo pueda crecer y avanzar y hacer mi vida
hacia aquello que es importante para mí. Que esto me lleva a lo siguiente, que es empezar a realizar acciones que te acerquen a lo que tú quieres, a lo que es importante para ti. Por ejemplo, si tú identificaste que te comparaste, puedes tomarte ese momento para anotar en una libreta pasos posibles para hacer el día de mañana, en 3 días, en 2 días, en ese momento, pero que sean acciones que te conecten con eso que tú quieres. No dejes que la comparación se quede en tu cabeza, no dejes que se quede en tus pensamientos, no lo rumies. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que empeore la sensación y que no logres salir de ahí, de esa comparación. Hay que aprender a mediar el contexto en el que nos desenvolvemos. Si en este caso el teléfono es algo que tiene una fuente estímula muy alta, hay que desactivar notificaciones, dejarlo lejos cuando estés trabajando, cuando te sientas en un momento de vulnerabilidad emocional, donde no te sientes bien. Hay que aprender a dejarlo lejos, a no estar presente en redes sociales, porque es importante aprender a mediar todo esto para no caer en este ciclo de la comparación. Y si crees y tienes esta idea de que todos tienen vidas perfectas, prueba a compartir algo personal tuyo, que no sea perfecto. Comparte algo sin filtros, algo cotidiano y mira qué pasa, mira qué sucede cuando lo subes. Cuando te expones a mostrarte tal cual eres, empezamos a dejar de lado esta conducta de comparar. ¿Por qué? Porque aprendemos a estar presentes en nuestra vida sin necesidad de querer alcanzar o lograr este estándar que los demás ponen presentes en nuestra vida. La clave es no dejar de compararte, eso va a seguir estando presente y se va a dar de manera automática. La clave aquí es saber cuándo está pasando, romper ese ciclo y actuar según lo que es importante para ti, en vez de solamente compararte de manera automática y quedarte con eso. ¿Notas la gran diferencia? Y para terminar con esto te comparto la siguiente metáfora. Si las redes sociales son un conjunto de espejos distorsionados, tu trabajo no es cambiar el espejo, es saber cuándo te estás viendo en el espejo equivocado. Si este video te ayudó, déjame un comentario y cuéntame, ¿en qué área de tu vida notas más la comparación? Nos vemos en el próximo video.